Bienvenidos a La Piedra Angular, bienvenidos al curso del profeta Jeremías. Comenzamos la semana anterior hablando de las generalidades del libro y de las generalidades del ministerio del profeta como tal. Y vimos que básicamente el tema del profeta Jeremías o del libro de Jeremías era el juicio inminente de Dios para Judá. Recordemos que hablamos 4 puntos principales que debemos memorizar, que debemos tener claros, 4 puntos principales que maneja un profeta. O sea, un profeta en el Antiguo Testamento y por supuesto que también en el Nuevo, aunque hay muy pocos en el Nuevo, pero un profeta básicamente lo que hace es denunciar el pecado del pueblo de Dios, llamar al arrepentimiento, anunciar el castigo y proclamar la venida del Señor Jesucristo. Ese fue el oficio de los profetas y ese será siempre el oficio de todos los profetas que Dios levante. Siempre el profeta está relacionado con la denuncia del pecado, con un llamado al arrepentimiento, con un anuncio de castigo, es decir, una amenaza. Sí, una amenaza. No nos gusta que nos amenacen, pero Dios amenaza. No nos gusta porque tenemos una imagen supremamente romántica y novelesca de Dios que no la hemos forjado a través de los libros de la Biblia. Por eso no tenemos un equilibrio en la revelación del carácter de Dios, porque libros como estos libros de los profetas son ignorados, son desechados. Hace poquito estuve escuchando una profecía de un pastor a quien respeto muchísimo, es un pastor en Bogotá. Él se llama Abraham Peña, es un hombre de Dios, un hombre de oración, que ha profetizado muchas cosas que se han cumplido y hace poquito recibí un video con una profecía de él y él anunciaba cosas tremendas para Colombia, pero básicamente esas cosas tremendas él las relacionaba o decía que la causa era el problema de la iglesia en Colombia. Era una profecía en contra de la iglesia en Colombia, de un triunfalismo que hay, de una corrupción de la doctrina, de un amañamiento de las cosas y de sobre todo, este profeta lo puede buscar, él se llama Abraham Peña, es una profecía que hay para Colombia muy dura, muy difícil y utiliza varios textos del libro de Jeremías. De hecho, cuando lleguemos a ese texto les voy a hacer el comentario de cuál fue el texto. Pero es un texto que ilustra mucho la situación real de la iglesia y sobre todo algo que pues en mis oraciones no es que Dios me hable audiblemente, sino que en mis oraciones, en mi tiempo con Dios, pues Él me hace ver que realmente es así. ¿Qué cosa? Que Dios llamó al arrepentimiento a la iglesia cuando comenzó el asunto de la pandemia y del COVID. Dios hizo un llamado al arrepentimiento. ¿A quién? A la iglesia. Pero la iglesia no está enfocada en ese arrepentimiento, sino que está enfocada en un mensaje triunfalista de Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, y no ha habido ni la humillación, ni el quebrantamiento, ni la confesión de los pecados, ni el volverse a Dios, ni nada, sino que sigue como esa actitud triunfalista de yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo autorizo, yo desautorizo, y pues una situación que lamentablemente nos muestra que si la condición para la sanidad de la tierra es un arrepentimiento de la iglesia, pues esa condición no se ha dado. La iglesia sigue altiva, arrogante, llena de codicia, predicando paz cuando no hay paz, curando la herida del pueblo con paz y realmente no hay paz porque hay mucho pecado al interior de la iglesia. Entonces, todo esto tiene que ver porque ignoramos estos libros. Yo le mandé la profecía solamente a los pastores, no se la mandé a nadie, sino se la mandé a algunos hermanos maduros en la fe y se la mandé solamente a los pastores que tengo en mis contactos.
y una, ninguno contestó nada, ninguno dijo nada, pero hubo una que me dijo que los que estaban haciendo eso eran los profetas de Baal. Y me quedé impactada porque es una pastora que tiene años, pero años de años que estudió en la misma época que yo estudié, con los mismos profesores con los que yo estudié, y no conoce lo que está pasando en el libro de Jeremías. Lo que está pasando en el libro de Jeremías es que el pueblo de Israel, y específicamente el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén, o sea, la parte más religiosa de todo Israel, abandonó a Dios, así como lo oyen, abandonó a Dios. Estuvimos hablando de la apostasía de Israel. Israel le dio la espalda a Dios y se fue tras los dioses paganos. Así de sencillo. A pesar de todo lo que Dios había hecho por Israel, Israel le dio la espalda a Dios. Entonces recordemos, vamos a recordar de la clase pasada, solo quiero retomar solamente un texto que está en el capítulo 3, en el capítulo 2, solamente quiero retomar un texto clave de los que leímos la clase pasada del capítulo 2. Dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Ese es el texto clave de estos primeros 6 capítulos que estamos examinando en esta hora. O sea que estamos en un primer segmento. Déjenme y arreglo la pantalla porque no sé cómo están viendo ustedes. Ok, bueno, estamos... Está bien, pastora, está perfecto. Ok, perfecto, ok. Estamos en un primer segmento que va del capítulo 2. Vimos que el capítulo 1 fue el llamado a Jeremías como tal, la predestinación que Dios hizo con Jeremías para que él fuese el profeta que llegara en este momento histórico a denunciar el pecado de Israel y a llamarlos a un arrepentimiento que nunca hubo y a advertirles de un castigo que sí hubo, por supuesto. Y ahora vamos al segmento del capítulo 2 al capítulo 6. Ese segmento describe la apostasía deliberada de Judá y la destrucción inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo el contenido profético de estos capítulos, es decir, todo lo que salía de la palabra, de la boca de Jeremías, todo lo que salía que era palabra de Dios, era una denuncia, una descripción donde Dios muestra cómo Él está asombrado. Por eso Él dice, horrorícense cielos y espántense tierra. O sea, está diciendo, hay algo terrible que ha sucedido y es que Israel me ha dejado. Y eso tiene que ver con todas las bendiciones, la paciencia, la misericordia, la gracia, el favor, la gloria que Dios había derramado sobre Israel. Y a pesar de eso, Israel los dejó. ¿Y por quiénes los dejó? Por dioses que no son dioses, por dioses falsos, por dioses que nunca podían darle a Israel toda la gloria y todas las bendiciones que Dios le dio. El capítulo 2 dice simplemente me dejaron a mí y narra las consecuencias de ese dejar a Dios. Hay una consecuencia, repito, no un castigo, una consecuencia. El dejar a Dios trae una consecuencia y esa consecuencia es que volvieron a la esclavitud, volvieron a ser esclavos de sus pecados y sobre todo volvieron a ser esclavos de aquellas naciones paganas sobre las cuales habían vencido y sobre las cuales Dios les había dado la victoria. Esas naciones paganas llegaron a esclavizarlos nuevamente. Se estaba levantando Asiria, ya Asiria había derribado a todo el reino del norte, o sea, las 10 tribus con su capital Samaria. El reino de Asiria se las había llevado y quedaba solamente la tribu de Judá con Benjamín, que se llamaba o se conocía como el reino del sur y su capital era Jerusalén, que era la capital de todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando suceden estas cosas, Israel termina esclavizado a las naciones y precisamente de eso se trata la profecía, de denunciar todo lo que Israel ha hecho, la manera tan terrible y deliberada como traicionó a Dios y le dio la espalda, y la manera como fue cayendo en un entenebrecimiento de mente, de conciencia, de conducta,
que lo llevaba cada día más a su ruina y aún no había llegado el castigo. El profeta está denunciando el pecado que está oculto en una falsa religión, está llamando al arrepentimiento, no le escuchan, no hacen caso y está también anunciando el inminente castigo por causa de que precisamente no escuchan el llamado al arrepentimiento. Continuemos con el capítulo 3. El capítulo 3 habla de que Dios le pide a Israel, vuélvete a mí. En el capítulo 3 hay un llamado de Dios para Israel. Dios le dice a Israel, vuélvete a mí, le dice, yo soy tu padre, yo soy tu guía, como tu padre no siempre voy a estar enojado contigo. Y luego habla del ejemplo de Israel, que tome en cuenta lo que sucedió con Israel y de cómo llegó a ser invadida por Asiria, pero ese ejemplo no le sirvió, el ejemplo del castigo de Israel. Hay varias promesas en el capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 14, que hay un llamado a convertirse. Jeremías 3:14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Y miren esta promesa, es decir, si se convierten a Dios. Pero ¿quiénes se van a convertir a Dios? Pues el pueblo de Dios. Mire qué tremendo eso. Convertíos, hijos rebeldes. Y el versículo 15 dice, si se convierten a mí, dice el versículo 15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta es una de las promesas de Dios. Darle a Israel pastores que los apacienten con ciencia, es decir, con conocimiento, con un conocimiento de Dios verdadero, no como los pastores que tienen ahora, que los están apacentando con mentiras y con engaño. Y dice con conocimiento y con inteligencia, ¿cierto? Pastores llenos del conocimiento de Dios y llenos de inteligencia para pastorear. Dice, conviértanse a mí, yo les voy a dar esos pastores. O sea que miren cómo Dios, inclusive cuando el pueblo endurece su corazón, permite que estos falsos maestros y estos falsos pastores ministren a ese pueblo y endurezcan aún más su corazón para su propia desgracia o para su propia maldad. También encontramos el versículo 22. En el versículo 22 hay un segundo llamado a que se conviertan. Y otra promesa más. Dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Qué lindo. O sea, Dios está haciendo el llamado, Dios es el ofendido, Dios es el traicionado y le está diciendo, pero conviértanse, que te daré unos pastores buenos, unos pastores que te hablen la verdad. Y también sanaré tus rebeliones. O sea que es del hombre dar el primer paso y venir a la presencia de Dios y decir, Señor, me arrepiento, Señor, estoy mal, Señor, reconozco mi pecado, no sé cómo lo voy a dejar, porque el que peca es esclavo del pecado. Así que cuando nosotros nos volvemos a Dios, no necesariamente hemos tenido la victoria con el pecado. Nosotros nos volvemos a Dios para confesar que hemos caído en el pecado y que el pecado se está enseñoreando de nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos liberte. Eso es lo que dijo Jesús. Si el Hijo no te libertare, no serás verdaderamente libre. Así que la conversión no es un esfuerzo personal por dejar el pecado. La conversión es dejar de darle la espalda a Dios y ir a Dios con nuestros pecados, con nuestra maldad, con nuestra iniquidad. Reconocer y confesar y pedirle a Dios la promesa que Él nos está diciendo. Si te vuelves a mí, si te conviertes a mí, yo sanaré tus rebeliones, es decir, quitaré tu pecado, te libertaré de esa tendencia a hacer lo malo, a rebelarte contra mi palabra. Todas son promesas de Dios, pero la condición es, por favor, vuélvete a mí. Quiero que vengan conmigo al capítulo 4, y dice nuevamente el profeta Jeremías, o Dios a través de Jeremías, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia,
entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Importantísimo estos dos versículos. Dios está tratando con Israel diciéndole: vuélvete a mí, arrepiéntete, regresa a mí. Primera bendición que te daré si te conviertes, le debe dar es un castigo, pero dice: no, te daré buenos pastores y también sanaré tus rebeliones. Y ahora está diciendo: si tú te volvieras a mí, las naciones serían benditas. Si tú te volvieras a mí, las naciones serían bendecidas. Hermanos, hay un principio olvidado en las escrituras, hay un principio espiritual que es elemental y que nosotros olvidamos como pueblo de Dios, y es que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué hacía la sal en aquellos tiempos? Impedía la corrupción de la carne. La carne se salaba para que no se pudriera. Esa es la iglesia. ¿Qué dijo Jesús que éramos también? La luz del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz impide que uno camine en tinieblas y que uno tropiece. La luz disipa las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer cuando hay luz. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es sal y la iglesia es luz. En aquella época, Israel era esa sal, Israel era esa luz. Y cuando esa sal pierde el sabor, deja de salar, deja de preservar, deja de hacer su obra antiséptica. Cuando esa iglesia deja de alumbrar, deja de ser luz, entonces las tinieblas de la humanidad se vuelven más densas, la corrupción de la humanidad aumenta y entonces la tierra es maldita por Dios y no bendita. Así que hay una relación directamente proporcional entre el estado del pueblo de Dios que esté administrando la gracia y el favor de Dios, sea Israel en el Antiguo Testamento o sea la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay una correlación, una relación proporcional. De acuerdo a cómo estaba Israel, le iban a todas las naciones. De acuerdo a cómo ande la iglesia, así le andará el mundo. Nosotros como iglesia somos responsables de la suerte del mundo. Somos responsables de los juicios que hay para el mundo. Mientras haya un remanente santo, Dios no castiga en su totalidad la tierra. Recuerden la intercesión de Abraham cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le decía: pero ¿y si hay 40 justos? Dios dice: pues no la destruiré por amor a los 40 justos. Bueno, Señor, ¿y si hay 30? No. ¿Y si hay 20? No, no la destruyo. Bueno, Señor, ¿y si hay 10? Y le contesta: no la destruiré por amor a los 10. Es un principio espiritual. No es una apreciación de este versículo que acabamos de leer. Es un principio que regula toda la escritura. Toda la escritura. Por eso cuando el mundo como hoy se acerca, porque no podemos decir que está bajo juicio, porque veo tantas cosas buenas que están sucediendo también en medio de tanto desastre, pero cuando hay un juicio universal como es este azote que ha venido, la iglesia tiene que examinarse, no tiene que proclamar triunfalmente, ni decretar, ni ordenar, ni impedir, no puede hacer nada, muestra que la sal ha perdido su sabor y que la luz no está alumbrando. Entonces, y nuevamente, el capítulo 4, Dios dice: si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. ¿Qué significa andar de acá para allá? Hermano, es el tipo de personas que no echan raíces en Dios. Es el tipo de persona que hoy está bien con Dios, mañana está frío. Hoy no sé, hoy sí sé. Siempre andan deambulando. Toda su vida es una deambulación. Como cuando Elías le dijo a Israel: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Y si Jehová es Dios, pues sigan a Jehová. Pero no anden adorando a Jehová y adorando a Baal también. Y eso es lo que sucede aquí en estos tiempos. Que adoran al Dios verdadero, pero también adoran al Dios de la mentira, del engaño. Les gusta el evangelio puro, el de la cruz, pero también toleran el de la prosperidad, el del reino y el de la confesión positiva. Y hay una mezcolanza de cosas y la iglesia va de aquí para allá.
como dice Pablo a los Efesios, llevada de todo viento de doctrina, llevada de todo viento de doctrina, no está anclada en la palabra de Dios, anda de allí para acá. No se refiere a que hoy esté aquí y mañana en Bogotá, o que hoy esté aquí y mañana en Medellín, no, porque si su trabajo es ser viajero, usted tiene que estar en cualquier parte, hoy aquí y mañana desde cualquier lugar del mundo. No, no, se refiere a que su alma y su fe tiene que tener un ancla, y esa ancla tiene que ser la palabra de Dios, sus promesas. Pero si usted hoy está detrás de un predicador de moda, después está detrás de otro predicador de moda, después está oyendo las profecías de no sé quién, y todas estas cosas, hermano, que hacen que finalmente perdamos la identidad, pero sobre todo que perdamos esa sal, que perdamos esa luz. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia. Ha dejado de ser sal, ha dejado de ser luz, porque no está firme en la palabra de Dios. Dice, si jurares, vive Jehová en verdad. No se trata de un juramento, se trata de ser genuino y verdadero. Es decir, que yo diga una cosa y que esa cosa sea verdad. ¿Por causa de quién? Del nombre que yo invoco, del nombre del Señor. Entonces, si tú fueras real, si tú fueras genuino, entonces las naciones serían benditas en él y en él se gloriarían. ¿En quién? En Dios. Las naciones serían benditas en él y en él se gloriaría. Pero Israel ha fallado. Israel ha fallado. Y dice el versículo 3. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén. Así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. A partir de allí, si se dan cuenta, en el capítulo 4, del 1 al 3, hay un llamado al arrepentimiento. Del 1 al 4, hay un llamado al arrepentimiento. Dice, circuncida a Jehová y quita el prepucio de tu corazón. Eso es quitar el pecado del corazón. Eso es arrepentirse, volverse a Dios. Del 1 al 4 hay un llamado al arrepentimiento. Pero del 5 en adelante hay un anuncio de castigo. Anuncio de castigo. Entonces dice, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. ¿Qué significa eso? Significa que todos los ejércitos enemigos de Israel se van a reunir para entrar en la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 6, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Todo lo que sigue adelante es un anuncio de castigo. ¿Qué está anunciando Dios ahí a través de Jeremías? De una manera metafórica. Está diciendo, el león sube de la espesura. ¿Quién es ese león? Ese león es Nabucodonosor con todos sus ejércitos, que está tomando cada vez más fuerza y más poder y se está llevando por delante a muchas naciones, muchos estados vecinos. Y viene también por Israel. Pero Dios quiere que Israel se arrepienta. En el versículo 14 nuevamente vuelve a hacer un llamado al arrepentimiento. Si lees hasta el 13 te das cuenta que es toda una narración acerca de cómo invadirá Nabucodonosor a Jerusalén y la destruirá. Pero nuevamente llega el versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y nuevamente el versículo 15 vuelve a anunciar castigo. Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Todo eso es anuncio del castigo, no lo vamos a leer. Lo que quiero que miremos es la dinámica de la profecía. No lo vamos a leer porque es una manera
metafórica, repito, todas son metáforas que apuntan a los ejércitos de Babilonia, a la manera como van a entrar, a la manera como van a destruir, a la manera como van a arrasar y a todo el daño que van a ocasionar al interior de Israel. En el versículo 21, el profeta Jeremías está angustiado. ¿Por qué? Porque él todos los días ve estas visiones, porque todos los días le toca predicar estas cosas y él en su corazón espera que el pueblo se arrepienta, pero no encuentra ni que lo escuchen, ni que lo atiendan, y mucho menos que se arrepientan. Así que él es un profeta que está angustiado y que siente el dolor de todo lo que va a suceder. Entonces dice él, Jeremías en el versículo 4:21, dice: ¿hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Estas son visiones que tiene Jeremías. Tiene las visiones, él ve los ejércitos, él ve las banderas del ejército del enemigo, él escucha el sonido de la trompeta y todos los días hay ese, como él lo llama, un pregón de guerra. Y sabe que todo depende del arrepentimiento de Israel, que ese pueblo viene a ejecutar un castigo por el pecado de Israel y que él tiene la responsabilidad de predicar y de anunciar esto. Entonces es tremenda la presión que él vive, es tremendo lo que él sufre. Ahora, vamos al capítulo 5. Vamos al capítulo 5. ¿Qué sucede en el capítulo 5? En el capítulo 5, Dios manda a Jeremías a que pase revista a toda la nación de Jerusalén, que pase revista a toda la ciudad de Jerusalén y que busque un hombre justo en toda la ciudad de Jerusalén. Recuerden todo ese principio, o sea, si hay alguna persona justa, tendré misericordia de Jerusalén. Entonces vamos a mirar la búsqueda de Jeremías, que estaba como con una lamparita en medio de la oscuridad, mirando para ver dónde encontraba un justo. ¿Y dónde los estaba buscando? Lo estaba buscando en el pueblo de Dios, porque ¿dónde debemos buscar a la gente justa? Pues en el pueblo de Dios es que debemos buscar a la gente justa, ¿cierto? Entonces Jeremías está buscando en Jerusalén, la sede de la religión judía, está buscando a alguien justo. Vamos al capítulo 5 y leemos del 1 al 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Miren esto, Jeremías fue a la ciudad de Jerusalén a buscar un hombre justo, un hombre que amara la verdad, un hombre que pudiera escuchar la palabra de Dios, pero no lo encontró. Encontró que los corazones se habían endurecido como una piedra, que a pesar de que habían sido reprendidos por Dios, no se habían arrepentido. No sé si usted alguna vez ha conocido o ha visto un cierto tipo de niños que hay, y me refiero a niños pequeños, que sus padres los cogen y les pegan con correa o con chancleta y no se arrepienten. Y de manera insolente miran a sus padres y les dicen, no me dolió. No sé si usted ha visto eso, a mí me ha tocado ver cosas así. La insolencia, la rebelión, la necedad, la testarudez, bueno, todas esas son consecuencias de dejar a Dios, de no humillarnos delante de Dios. Que el profeta habla y no lo entiende, que no nos interesa la verdad, solamente sus negocios. Ahora, no encontró a ningún hombre en las plazas. Jeremías buscando un hombre justo en Jerusalén y no lo encontró. Ahora en el versículo 4 dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, es decir, como están allí en la plaza, ¿cierto? En el mercado. Entonces,
de pronto son personas que no estudiaron, de pronto son personas que no tienen conocimiento, de pronto son personas ignorantes y no tienen la culpa de su maldad porque nunca fueron formadas. Entonces, eso fue lo que pensó Jeremías, versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. O sea, aquí Jeremías dice, voy a ir al Sanedrín, voy a ir a la gente importante, voy a ir a los sacerdotes, voy a ir a la gente culta, voy a ir a los estratos altos de la sociedad, a los que desde pequeños se les instruyó en la Torá, voy a ir a esa gente respetable y honorable. Pero ¿qué sucedió? Dice el versículo 5, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. ¿Qué quiere decir? Que ellos sí conocieron la palabra de Dios, ellos sí conocieron la ley de Dios, pero rompieron el yugo, es decir, se liberaron y dijeron, no queremos que Dios gobierne nuestras vidas, no queremos sus mandamientos, no queremos su ley, queremos hacer lo que nos da la gana. Bueno, ¿cuál es el castigo para esa ciudad? ¿Cuál es el castigo para esas personas? Versículo 6 dice, por tanto, el león de la selva los matará. Recuerden que el león representa en este texto a Nabucodonosor. De hecho, cuando vemos a Nabucodonosor representado en un sueño que tuvo Daniel, él está representado como un león, como un león. Bueno, dice, por tanto, el león de las selvas los matará. Los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliera será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había yo de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta no se vengará mi alma. Ese es el castigo. Ahora vamos a pasar al versículo 13 para ver el resultado de la búsqueda de Jeremías, el resultado final de la búsqueda de Jeremías. Versículo 13. Vamos desde el 12. Negaron al Señor y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Perdón, estoy en la cita equivocada. En el castigo, retrocedamos al capítulo 5, me estoy volando un capítulo entero. En el capítulo 5, el versículo 23. Capítulo 5, el versículo 23. Dice, la dureza de los corazones. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Versículo 24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos en la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Dice que en su pueblo se hallaron impíos. Y uno dirá, bueno, pero entonces lo que pasó fue que se metió gente mala en el pueblo de Israel. Sí, pero ¿cómo entra el impío a formar parte del pueblo de Dios? ¿Sabes cómo entra el impío a formar parte del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel olvida la ley. Porque la ley mosaica, la ley ceremonial y todas las leyes de Israel contempladas en el Levítico acerca de todas las ordenanzas impedían que un impío pudiera entrar a Israel. Impedían. Todas esas leyes, si se guardaban con celo,
Israel no podía contaminarse. Dios había establecido leyes para evitar que Israel se contaminara y se llenara de gente impía. De la misma manera, Dios ha establecido leyes en la iglesia para impedir que la iglesia se llene de personas inconversas. Si en una congregación se practicara siempre la disciplina eclesiástica y se predicara solamente la palabra de Dios, la iglesia no se llenara de gente impía. Pero si se predica lo que la gente impía quiere escuchar, si se predica de codicia, si se predica de avaricia, si se predica de vanidad, si se adultera la palabra y si se pasa por alto la disciplina eclesiástica y se tolera el pecado, la iglesia se llena de pecadores, o más bien de impíos, es decir, de gente que no se ha convertido, de gente que no ha nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dejó unas estrategias claras para administrar la iglesia y para que los pastores salvaguardaran la santidad del pueblo de Dios. Pero cuando eso no se hace, el resultado es que la iglesia se contamina y está llena de fornicarios, mentirosos, adúlteros, lujuriosos, contenciosos, avaros, prepotentes, altivos, porque no hay disciplina eclesiástica, porque no hay una palabra pura que confronte al pecador y porque simplemente se adultera el mensaje y se predica aquello que el pecador quiere y anhela escuchar. Bueno, continuemos con la dureza de los corazones. En el versículo número 29, dice el Señor, Jeremías 5:29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mire lo que dice el versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El versículo 31 es clave porque está mostrando el cuadro que llevó a la ruina a Israel. ¿Cuál es ese cuadro? Un cuadro donde todos los líderes religiosos se corrompen y el pueblo no cuestiona ni protesta, sino que al contrario se complace en lo que están viendo y lo que están recibiendo. Miren los tres elementos, los tres grupos de personas que están involucrados en esta apostasía y que son la causa de que han abandonado a Dios. Dice los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Profetizaron mentira, profetizaron engaño. Lo primero para que caiga una congregación es la adulteración de la palabra de Dios. Los profetas profetizaron mentira. Segundo, los sacerdotes dirigían por manos de ellos. El profeta era en el Antiguo Testamento una persona que lo llamaban también el vidente, porque se suponía que él recibía palabra de Dios. Se suponía que a él le llegaba directamente un mensaje de la palabra de Dios. Entonces el profeta como tal no leía la Biblia, no leía la Torá, sino que él simplemente, supuestamente, era una persona que estaba en la presencia de Dios. Recuerden el dicho profético, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese era un dicho de todos los profetas. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que mañana haré esto y esto y esto, que Dios va a hacer esto. ¿Por qué? Porque eso era una palabra que los profetas recibían directamente de parte de Dios. Pero empezaron a decir mentiras, empezaron a decir que iban a ser bendecidos, que iban a ser prosperados, que nunca iban a caer, que siempre iban a estar firmes, que Dios estaba con ellos. Y aparte de eso había un cuadro de prosperidad que alimentaba a esos profetas y fortalecía esa mentira y ese engaño. Pero ¿qué sucede con los sacerdotes? Que la función primordial del sacerdote era aprender la Torá y enseñarle al pueblo la Torá. Los levitas, los sacerdotes que estaban en cada tribu, que estaban repartidos en cada lugar, tenían como función de parte de Dios enseñar la Torá al pueblo judío. Y ellos
se regocijaron con las mentiras de los profetas y comenzaron a ministrar al pueblo con base en las mismas mentiras que los profetas habían profetizado. Entonces está el segundo grupo, corrupto. Primero los profetas falsos, ahora los sacerdotes se corrompen. Ellos conocen la Torá, ellos conocen la ley, ellos saben que ese mensaje profético es mentira, que no puede ser verdad porque el pueblo está desobedeciendo la ley, pero ellos les gusta el mensaje de la mentira, les gusta el mensaje de la prosperidad, les gusta el mensaje de la falsa paz y comienzan también en una unidad de pensamientos y de deseos a ministrar también el mismo mensaje en el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede con el pueblo? Dice, y mi pueblo así lo quiso. Es decir, el pueblo se complacía en la mentira, se complacía en el engaño, se deleitaba en la falsedad, en la adulteración de la palabra de Dios. No quería ni buscaba la Torá, ni quería profetas que advirtieran, ni que llevaran al arrepentimiento, ni que denunciaran. No querían eso. El pueblo amó la mentira. Y ahí están los tres grupos de personas que fallaron a Dios y que fueron los responsables de toda esta calamidad que se está viendo. Ahora sí vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 encontramos del 1 al 12, encontramos un anuncio de castigo. Vamos a leer un pedacito de ese segmento, 6 del 1 al 12. Dice, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet Aquerén, porque del norte se ha visto el mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, o sea, a Jerusalén. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Esas son las voces del ejército de Nabucodonosor, del ejército babilónico. Así está escrita la profecía de Jeremías, que es como una obra de arte dramático donde los personajes expresan cuál es el papel que ellos van a desarrollar. Entonces podemos decir que esta profecía de Jeremías y estas voces son como las voces de los ejércitos de Babilonia que están diciendo, reunámonos para atacar a la ciudad, invadámosla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hay del día, hay de la noche, ya viene la noche, la vamos a invadir. Esas son las voces que se escuchan allí. En el versículo 6 dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Todo esto, hasta el versículo 12, es el anuncio del castigo. Pero intersectado en ese castigo, tenemos un llamado al arrepentimiento como el que hay en el versículo 8, y quiero que lo detecten. Ahí en el versículo 8, en sus Biblias, dice Dios, en medio del anuncio del castigo, dice Dios, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabilitada. Y nuevamente el versículo 9 continúa con el anuncio del castigo. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. O sea, rebuscar a Israel significa que la van a invadir y van a despojarla de toda su gloria, de todas sus riquezas, y que no va a haber un solo rincón en Jerusalén que no que no va a ser devastado por el ejército de Babilonia. Bueno, en el versículo 10 encontramos una voz, que es la voz del profeta Jeremías, desesperado porque no lo escuchan. Dice el versículo 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. No la aman, no la aman. Ese es el problema de Israel. No amó el libro que
los constituía como nación. No amó el libro que los mantendría firmes en esa región que Dios le había dado. No entendió que era un pacto condicional y que ellos tenían que abrazar la Torá como, como su tesoro, como su seguro de vida. No, miraron a la ley, miraron a la palabra de Dios como algo de lo cual se avergonzaban, como algo que no amaban, algo que les parecía extraño. Y continúa entonces en el versículo 11, en el versículo 12, continúa nuevamente la descripción del castigo. Ahora vamos al resultado final de la búsqueda que comenzó en el capítulo 5, una búsqueda de un hombre justo, una búsqueda de alguien que pudiera escuchar la palabra de Dios. Y veamos en el capítulo 6, versículo 13 al 17, lo que encontró Jeremías. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Abro un paréntesis. Este fue el versículo que el pastor Abraham Peña entregó como mensaje para Colombia. Este fue el pasaje del versículo 13 hasta el versículo 15. Dice ahora el versículo 16 y vamos hasta el 17. Así dijo Jehová el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Miren lo siguiente. Dios le está diciendo a Israel, hay una forma de que tengan paz. Hay una forma de que tengan paz. Los profetas falsos han dicho que habrá paz, pero eso es mentira. Pero hay una forma de que ustedes tengan paz. Vuelvan al camino antiguo. Vuelvan a la senda antigua. Dice, paraos en los caminos. Es decir, o sea, ya paren. Paren todo lo que están haciendo. Y ahora vamos a ver qué era todo lo que estaban haciendo. Israel estaba lleno de actividades religiosas. No era que no hacían nada, era que hacían demasiadas cosas, pero no hacían lo que Dios había pedido que hicieran. Entonces Dios le dice, ¿sabe qué? Deténganse, paren. ¿Qué es parar en los caminos? Es un momentico, vamos a detenernos para saber si estamos haciendo lo correcto. Vamos a detenernos un momento. Y hay un tiempo en la vida de todo creyente en que nos tenemos que detener para examinar nuestra vida. Si tú vives una vida atareada, atribulada, turbada, no te alcanza el tiempo para nada, vives en un frenesí, vives en una locura, vives en una ansiedad, vives en un estado de irritación, sientes una presión, no te alcanza el tiempo ni para orar, ni para estudiar, ni para buscar la Biblia, no llegas temprano nunca a ningún culto. Si tú vives una vida así y andas de aquí para allá, ¿qué dice Dios? Oye, para un momentico, detente. ¿Detente para qué? Dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Parar en el camino y mirar es examinar mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Como creyente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué clase de cristianismo estoy viviendo? Y dice, pregunta por la senda antigua, que es otra manera de decir, volvamos a nuestras raíces.
Volvamos a la escritura. Revisemos la iglesia primitiva. ¿Quieres una iglesia perfecta? ¿Andas buscando una iglesia perfecta? Miremos la iglesia primitiva, miremos nuestras raíces, miremos la palabra de Dios, miremos qué es bíblico y qué no es bíblico. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Es decir, volvamos al cristianismo simple y sencillo, donde orar, ayunar y leer la palabra de Dios era básico, era fundamental. Como cuando Jesús dijo, tú cuando ores, o sea, cuando ustedes hagan lo que normalmente hace la iglesia, orar, tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú cuando ayunes, no toques trompeta diciéndole a la gente que ayuna. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando ores, cuando ayunes, cuando des limosna. Está diciendo, cuando tú practiques todas las actividades comunes y propias de un creyente, de un cristiano. ¿De qué es lo que hace un cristiano? Orar, ayunar, leer la escritura, buscar a Dios, compartir lo que tiene, dar, entregar. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Esa es la senda antigua, tranquilo, simple, sencillo. Pero hoy en día estamos metidos en tanta actividad que no tenemos tiempo ni de orar, ni de ayunar, ni de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un ministerio apoteósico. Estamos en un ministerio terrible, glorioso, monumental. No tenemos tiempo para orar ni para buscar a Dios. Se nos olvidó la senda antigua. Y por eso nuestra alma no tiene descanso. No tiene descanso. Repito, si tú sientes cansancio, es porque estás en mucho activismo. Tienes que volver, tienes que pararte, tienes que mirar y preguntar cuál es la senda antigua. Bueno, Dios les dice esto, paren, deténganse, hagan un alto en el camino. Pregunten por la senda antigua, pero ellos dijeron, no, ni vamos a preguntar ni vamos a andar por ninguna senda antigua. Y luego en el versículo 17, les envié también atalayas. Todos los profetas, desde Elías hasta Malaquías, profetizaron a Israel, advirtieron de su pecado, de su castigo, pero a ninguno de ellos lo escucharon, a ninguno de ellos lo escucharon. Por lo tanto, hay una sentencia. En el versículo 18 dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Versículo 19. Esto también lo leyó el pastor Abraham Peña para Colombia. Les voy a colocar la profecía en el chat de la escuela para que los que la quieran escuchar la escuchen. Es todo este texto de Jeremías y pues me impactó muchísimo porque en oración Dios me había inclinado a estudiar al profeta Jeremías en contra de mi voluntad. No me gusta enseñar un profeta y menos a través de un computador. No me gusta. Es muy complejo, es muy difícil. Los profetas son libros demasiado serios que tienen que ser enseñados en un ambiente propicio. Y contrario a lo que yo en mi inclinación natural hubiese escogido, Dios en oración, mucho antes de que yo escuchara al pastor Abraham Peña, me mostró que este era el libro que había que enseñar. Y de verdad que es un libro tremendo. Versículo 18 dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esa es la sentencia hasta el versículo 30.
Nuevamente dice que viene mal del norte, que hay arco, que hay jabalina. Todo eso es una descripción de la invasión babilónica hasta el versículo 30 del capítulo 6. Y en ese capítulo 6 hay un versículo importante que es el versículo 27, donde Dios le dice a Jeremías cuál va a ser su papel en medio de este ministerio profético tan difícil, tan complejo y tan infructífero, porque ninguno se va a arrepentir. Es fructífero en el sentido de que Jeremías obedeció a Dios, en que Jeremías fue fiel a la comisión divina y en que todas las palabras de Jeremías se cumplieron. En cuanto a eso, fue un ministerio exitoso, glorioso. Hoy estudiamos a Jeremías y sabemos que todo lo que él dijo se cumplió delante de los ojos de Jeremías y de todo el pueblo. Todo lo que Jeremías profetizó se cumplió. Y esa es la marca de un verdadero profeta, que lo que haya dicho, Dios lo cumpla. Y si no se cumple lo que el profeta dijo, el profeta no es de Dios. ¿Cuántos profetas falsos hay, hermanos? ¿Cuántas profecías falsas no he escuchado yo y ministerios que continúan todavía? Debieran haber cerrado esas iglesias por todas las mentiras que han dicho en nombre de Dios. Pero no pasa nada y el pueblo sigue amándolos y venerándolos a pesar de que todas sus profecías han fallado. Bueno, desde ese punto de vista, pues, hubo éxito, pero no hubo éxito desde el punto de vista de que Jeremías hubiese deseado que la nación se arrepintiera. Entonces, ¿cuál es el papel de Jeremías si nadie se va a arrepentir? ¿Cuál es el papel de Jeremías en medio de una nación a la cual le tiene que predicar día y noche sin esperanzas de que lo atiendan porque su corazón se endureció, sus oídos se cerraron? Versículo 27, Jeremías 6, 27, dice: por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Este es el papel de Jeremías. Dios le habla a Jeremías y le dice: ¿sabes qué? Te he puesto por fortaleza y te he puesto por torre. Tú verás, dice, conocerás y examinarás el camino de ellos. Una torre, pues en aquellas épocas que no habían edificios, que no habían rascacielos, una torre era para que se subiera ahí el atalaya. Es decir, el atalaya podía ver el peligro, o sea, una invasión, un pueblo que se venía acercando, pero el atalaya también tenía una visión panorámica de todo lo que sucedía en la nación sobre la cual estaba esa torre. Entonces Jeremías no solamente iba a contemplar el castigo cuando viniera, él como una torre, sino que también iba a ver la maldad de ellos, porque él iba a estar por encima de ellos. O sea, Dios le dio a Jeremías no solamente un mensaje, no solamente una visión, no solamente una revelación del futuro, sino que le dio también un discernimiento espiritual para ver el corazón, para ver la vida, para examinar la conducta de los hombres a los cuales él predicaba. Y por eso tenemos que tratar con mucho respeto al profeta Jeremías, porque es un hombre que experimentó unos grados de sufrimiento en su alma, unos grados muy altos de dolor y de sufrimiento. Por eso lo llaman el profeta llorón. Y por eso en muchos de sus escritos él dice, como vamos a leer ahorita: ay, si mis ojos fueran como una fuente para llorar todo el día. Porque nosotros sabemos que cuando hay muchísimo dolor en el corazón, el llanto es una manera de desahogo. El llanto es la manera como desahogamos el dolor. Imagínese que usted sienta dolor y que no pudiese llorar. El dolor seco, el dolor que no se expresa con un llanto, es un dolor que mata, es un dolor que acaba. Y por eso Isaías decía: yo quisiera
tener fuentes en mis ojos para llorar día y noche por el pecado de mi pueblo. Entonces Jeremías experimentaba mucho dolor. ¿Por qué? Porque podía ver la mentira, porque podía ver la hipocresía, porque podía ver el pecado, porque no tenía la capacidad que tienen algunos ministros de hacerse los de la vista gorda. Él no tenía esa capacidad. Él no tenía esa capacidad que tienen los escoltas de los narcotraficantes, que entre ellos dicen, yo no vi nada. Él no tenía esa capacidad de decir, aquí no está pasando nada, como algunas personas la tienen en la iglesia. Hay personas que tienen una capacidad de no ver nada, de andar felices, y cuando el pecado está delante de ellos, ellos no ven nada, todo lo ven glorioso, todo lo ven color de rosa, aquí no está pasando nada. Isaías no tenía esa capacidad. A Isaías le fue dado un corazón con una capacidad, un discernimiento espiritual para escudriñar el alma, y por eso es que él puede recorrer las plazas y decir, no encontré ningún hombre justo, no encontré ningún hombre que amara tu palabra, no encontré ningún hombre que quisiera hacer justicia, no encontré ningunos oídos que me quisieran escuchar. Entonces Jeremías está sobre una torre, viendo el castigo y la destrucción que se avecina todos los días, todas las noches, ve la invasión de Babilonia, ve los muros de Jerusalén incendiados, ve a los niños, a las mujeres, a los jóvenes correr, ve todo ese desastre, lo ve en visión, experimenta el dolor de su pueblo, porque ama a su pueblo, pero también experimenta el dolor del corazón de Dios, que ha sido traicionado, que ha sido herido. El corazón de un profeta es un corazón que tiene una profunda herida y que experimenta un profundo, profundo dolor. Entonces, Jeremías está en esa situación, es una fortaleza y es una torre. Pero hay algo más que es Jeremías. Cuando se dice que es una fortaleza y una torre, las fortalezas y las torres, escuchen bien, también sirven de refugio cuando viene la adversidad. Entonces miren qué tremendo lo que es un profeta. Un profeta en medio del pueblo es una torre, es un vigía, es alguien que está por encima y puede ver el mal que se acerca. Es alguien que está por encima del pueblo y puede ver la maldad del pueblo. Pero es alguien que también ofrece esperanza, porque él era el único justo que estaba en medio de esa sociedad. Y cualquiera que quisiera buscar refugio simplemente tendría que ir a Jeremías para encontrar refugio. En toda esta catástrofe, en toda esta devastación, cuando se cumplieron las advertencias de Jeremías, cuando se cumplió el juicio, el castigo de Dios, cuando Babilonia entra y se lleva deportados a todos, al único que le fue bien, por supuesto, le fue bien a los hombres piadosos, al remanente que se mantuvo, pero de toda la gente que deportaron en la época de Jeremías, solamente a Jeremías, a Baruch su escriba, y a un egipcio llamado Ebed-Nezer, que lo salvó de morir ahogado en una cisterna, cuando el rey lo metió en una cisterna y lo abandonó. Solamente esos 3 hombres que servían a Jeremías fueron tratados con deferencia por los generales del ejército de Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía una orden de tratar con deferencia a Jeremías, a Baruch su escriba o su secretario, y al negro Ebed-Erón, no recuerdo bien el nombre, pero ahorita que lleguemos allá es un nombre egipcio y yo no hablo egipcio. Entonces este hombre se compadeció de Jeremías y Dios también se compadeció de él en el juicio. Entonces para eso era Jeremías una torre. Entonces qué bueno es escuchar el mensaje de los verdaderos siervos de Dios. Qué bueno es obedecer el mensaje que viene a través
de los verdaderos siervos de Dios. Qué bueno es estar advertido, porque cuando el siervo de Dios dice, viene castigo, es porque viene castigo y lo único que hay que hacer es arrepentirnos. Y qué bueno es también ampararnos bajo la sombra del siervo de Dios, que es un guía, un vigía para el pueblo. Eso era lo que era Jeremías. Bueno, hasta aquí el primer segmento que tiene que ver con la apostasía, es decir, del capítulo 2 al capítulo 6, el mensaje central de Dios es: me dejaron a mí fuente de agua viva, es decir, me dejaron a mí que les hice el bien, me dejaron a mí que los liberté, me dejaron a mí que los guardé en el desierto, que los sustenté en el desierto, me dejaron a mí que los introduje en la tierra, me dejaron a mí que hice que vencieran sobre todas las naciones vecinas, me dejaron a mí que soy su marido, me dejaron a mí que soy su padre. O sea, es tremenda estas palabras, hermanos, y quiero resumirlo así, y quiero que vuelvan sobre estos capítulos, del capítulo 2 al capítulo 6, y que puedan percibir el dolor en el corazón de Dios, que puedan percibir el enojo en el corazón de Dios, y que puedan percibir el celo del corazón de Dios, porque Dios quiere que seamos enteramente suyos, fieles y genuinos en nuestro amor por Él. Bueno, y ahora viene otro segmento que es un segmento que me gusta muchísimo más, que es el segmento de la hipocresía religiosa. Voy a ver si están viendo completa la pantalla. Bueno. Sí, pastora, se ve muy bien. Ok, bueno, el segundo segmento se titula Necedad e hipocresía religiosa de Judá. Y vamos a estudiar del capítulo 7, barbaridad, al capítulo 10, del capítulo 7 al capítulo 10, lo que hay es una descripción de cómo Israel tenía una mezcolanza entre su idolatría pagana, su apostasía, es decir, se volvieron a los dioses de Asiria, de Egipto, de todas esas naciones de las cuales ellos buscaban apoyo, olvidándose de Dios, dándole la espalda a Dios. Pero al mismo tiempo continuaban con el culto a Jehová. Es que ese es el problema de la violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa dioses ajenos delante de mí? Es la adoración simultánea de los dioses falsos o de los dioses paganos y del Dios verdadero. Eso es lo que es idolatría. Idolatría es cuando, habiendo conocido a Dios y profesando e invocando el nombre de Dios, adoramos también a los dioses falsos. Eso es lo que es idolatría. Es decir, cuando la fe genuina está contaminada, cuando la revelación que Dios da, por ejemplo, la revelación que Dios le daba a Israel era el rollo de la ley. El Antiguo Testamento, eso era un rollo, una revelación. Esta es la revelación. O sea, esto es lo que yo soy. Aquí está mi voluntad. Aquí está mi carácter. Aquí están mis atributos. Aquí están las demandas que yo tengo de ustedes. Lo que yo requiero de ustedes. Eso estaba en un rollo clarito. Pero entonces ellos de ese rollo practican algunas cosas. ¿Qué cosas practican? Las cosas externas, las cosas de la liturgia, las cosas rituales externas. Pero al mismo tiempo practican otras cosas porque su corazón se va detrás de los dioses falsos de los pueblos de alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las razones por las cuales no escuchaban a Jeremías era porque ellos no solo no estaban arrepentidos, sino que creían que estaban bien con Dios. Esto se llama hipocresía religiosa, es decir, ellos practicaban la religión judía a su manera, adoptando lo que querían y desechando lo que no querían, y haciendo mezclas con las creencias paganas. Y todo eso los convertía en unos religiosos hipócritas. ¿Qué es un religioso hipócrita? Es uno que le gusta practicar públicamente
algunos rituales religiosos para aparecer entre los demás como un santo. Lo que el Señor Jesús cuestionaba de los fariseos cuando les decía, hipócritas, ustedes son como unos sepulcros blanqueados que por fuera se muestran santos y puros, pero por dentro están llenos de podredumbre, de maldad, de homicidio, de violencia. ¿Cómo tapaban esa maldad? ¿Cómo tapaba el sumo sacerdote ese deseo que tenía de matar al Señor Jesucristo? Lo tapaba fingiendo ser una persona que tenía mucho celo por la santidad de Dios y que lo que quería era asesinar a un blasfemo que estaba profanando el nombre de Dios. Eso se llama hipocresía religiosa. ¿Cómo practicaban la hipocresía religiosa? Como cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes den limosna, no hagan tocar trompeta, como hacen los escribas, como hacen los fariseos. Ahora vamos a mirar cómo describe Jeremías esta hipocresía religiosa en el capítulo 7 al capítulo 10. En este segmento hay unos discursos, podemos decir, hay unos sermones que fueron dados en la puerta del templo. Y esto es lo que hace súper emocionante el ministerio de Jeremías. Dios lo mandó a predicar en la puerta del templo. Imagínense un templo suntuoso, como tantos templos que hay en la ciudad, que no parecen templos, y que sabemos que adentro se predica mentira y se practica maldad. Imagínense a un verdadero profeta de Dios que obedece a Dios a costa de que su vida puede estar en peligro y se coloca en la puerta de ese templo. Y en la puerta de ese templo comienza a predicar todo lo que Dios le ha dicho, a denunciar el pecado, a llamar al arrepentimiento y a advertir del castigo. Palabras de Jehová, capítulo 7 de Jeremías. Palabras de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Dios le dice a Jeremías que predique en la puerta del templo para que todos los que están adentro del templo y todos los que van a entrar al templo oigan lo que Dios está diciendo. ¿Y por qué tiene que ser en la puerta del templo? ¿Y por qué tienen que oír eso exactamente los que van al templo? Porque exactamente los que van al templo son los que se creen santos. Porque muchas veces el hecho de congregarnos religiosamente todos los domingos nos hace creer que todo está bien, pero no siempre es así. Y este es el caso de Israel. Vamos a leer en el versículo 3 en adelante, en el capítulo 7, que ellos habían hecho del templo y de los sacrificios una falsa confianza. ¿Falsa confianza en qué sentido? En que ellos pensaban que por entrar al templo de Dios, Dios estaba con ellos. Porque ellos pensaban que ese templo era una fortaleza, o sea, un refugio para ellos. Ellos pensaban que los sacrificios que ofrecían les garantizarían el favor de Dios. Estas se llaman falsas confianzas. Y vamos a ver cómo dice primero acerca de la falsa confianza en el templo. Capítulo 7 leemos del 1 al 11. Ya leímos el 2, ahora vamos del 3 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.
Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías que predique este mensaje. Jeremías predica esto y dice, no confíen en que porque estén en el templo de Dios serán librados del castigo. Porque ustedes lo que están haciendo es precisamente profanar el templo de Dios. Porque el templo de Dios no puede convertirse en la guarida de los pecadores. No puede convertirse en el lugar donde se esconde el pecador, hermanos. Y ese es el que es un problema grave. Y por eso hay que volver a la senda antigua. Y hay que volver a aplicar la disciplina eclesiástica. Porque la iglesia no puede ser la guarida del pecador. La iglesia es el lugar donde el pecador va arrepentido para ser cambiado y transformado. La iglesia no es un refugio para guardar al pecador del castigo. No, la iglesia tiene que advertir acerca del castigo y tiene que practicar la disciplina eclesiástica. Porque si al interior de la iglesia comienzan a congregarse personas corruptas, personas adúlteras, personas avaras, personas ladrones, personas violentas, personas agresivas, el nombre de Dios es blasfemado por causa de estas personas. Cuando nosotros fallamos en lo más mínimo, aún nuestra propia familia nos dice, ¿y eso que eres cristiano? Inmediatamente lo que sacan a relucir es el nombre de Dios, el nombre que nosotros invocamos. Así que si una persona se congrega, debe vivir en santidad, debe vivir en integridad, debe ser irreprensible. No basta con ir a la iglesia. Si tus vecinos saben que tú asistes a una iglesia, tus vecinos deben también ver en ti integridad, una conducta intachable. Tú tienes que ser mejor persona que los que no van a la iglesia, porque de lo contrario, tú estarías profanando el nombre de Dios. Y esa es la ira de Dios, el enojo de Dios. Como ustedes dicen templo de Jehová y ustedes son ladrones, ustedes son avaros, ustedes son adúlteros. ¿Cómo ustedes hacen lo malo y luego vienen a refugiarse acá? En el versículo 12, Dios le recuerda a Israel para que entienda que entrar al templo o congregarse en el templo no es garantía que los libre de un castigo por sus pecados. Dice, acuérdense lo que yo hice en Silo. Cuando nosotros leemos el primer capítulo del libro de Samuel, encontramos que en esa época, en el primer capítulo del libro de Samuel, que es el libro que comienza con la oración de Ana, que no podía tener hijos y que finalmente queda embarazada por un milagro de Dios, y ella le ofrece a su primer hijo, a Samuel, se lo ofrece a Dios y lo lleva al templo de Dios. El templo de Dios está en Silo y los que están a cargo del templo de Dios son el sacerdote Elí, que es el sumo sacerdote, y dos de sus hijos que son Ofni y Fines. Y esos dos muchachos nosotros conocemos que son fornicarios, que se acuestan allí en el templo, se acuestan con las jovencitas que ministran en el templo, fornican en el templo, y no solamente hacen eso, sino que se comen las ofrendas,
la grosura, es decir, la mejor carne que tenía que ser ofrecida en holocausto a Dios. Ellos la agarran con un garfio y se la llevan y la asan y se la comen. Profanaban el templo del Señor, profanaban las ofrendas y hacían que la gente murmurara del sacerdote Elí y de ellos. Y el sacerdote Elí nunca quiso disciplinarlos, nunca pudo expulsarlos del sacerdocio. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios envió un juicio, Dios envió un castigo. Y en un solo día el ejército de los filisteos invadió a Silo. Y fue la historia más vergonzosa de Israel, porque en ese día murieron Ofnis, Fines, el sacerdote Elí. En ese día dio a luz una, una de las mujeres, de las esposas de uno de estos dos muchachos, y le colocó a su hijo Icabod. La palabra Icabod significa traspasada es la gloria de Dios. Ese lugar se convirtió en Icabod. El niño que nació se llamó Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. ¿Por qué? Porque el arca del pacto fue tomada y se la llevaron. Y fue la historia más vergonzosa y humillante que vivió Israel en aquella época. Entonces Dios les está diciendo, acuérdense lo que sucedió con Silo. Si ustedes no se arrepientan, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Y exactamente lo mismo fue lo que sucedió. Vamos a mirar otra falsa confianza y vamos a saltar de allí al versículo 21. Versículo 21 dice, estamos en el capítulo 7, versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Bueno, el Señor les está diciendo, en otras palabras, versículo 25 les está diciendo, cojan sus holocaustos y sus sacrificios y cómanselos. Es lo que Dios está diciendo. Todos esos animales que me están trayendo, dice el Señor, ¿sabe qué? Júntenlos todos, o sea, cojan el animal del holocausto y cojan el animal del sacrificio. Eran para dos cosas diferentes, el uno era por el pecado, el otro era por la culpa, es decir, habían diferentes ofrendas y ellos, ¿qué sucedía? Que se dedicaban a llevar animales y animales y animales y a hacer ofrendas y a hacer ofrendas y a hacer ofrendas. Hermanos, era una época de mucho culto, de mucho culto. Era como esas iglesias que tienen culto de lunes a domingo. Todos los días había culto. Todos los días recogían ofrenda. Y no solamente recogían una ofrenda, sino una, dos y tres ofrendas. ¿No ha ido usted a ministerios así? Hacen culto todos los días. Y todos los días recogen dos y tres ofrendas. Todos los días recogen dos y tres ofrendas. Bueno, en ese estado, pero de acuerdo a las ordenanzas de la época, así vivía Israel. Pasaban metidos en el templo y decían, este es el templo de Jehová, salvados somos porque estamos en el templo de Jehová. Y como había prosperidad, había muchos sacrificios, muchos animales, muchos becerros, muchos corderos. O sea, había mucha plata, pactos, diezmos, ofrendas, primicias, todas esas cosas. Y Dios le dice a este pueblo, ¿sabe qué? Cojan todos esos animales, junten el becerro con la vaca y todo lo que trajeron, júntenlo y cómanselo ustedes. Yo no lo quiero, yo no lo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Dice, porque el día que yo los saqué de Egipto, lo que les dije fue lo siguiente. Versículo 23 nuevamente. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad
en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y ustedes me dirán, no, pero los sacrificios sí había que hacer sacrificios. Sí, hermano, había que hacer sacrificios, pero en el momento necesario. Miren, los sacrificios fueron instituidos como ofrenda por el pecado. Fueron constituidos como un sustituto por el pecado. Y eran un símbolo de que Dios mismo proveería ese cordero para el sacrificio que más tarde llegó a ser el Señor Jesucristo. Lo importante no eran los sacrificios, lo importante era la obediencia a su palabra. Lo que Dios pedía era que escucharan su voz. Óigase bien, que escucharan su voz. Y cuando nosotros tenemos el momento en Éxodo capítulo 20, en el momento en que ellos están en el desierto, en el momento en que ellos salen, lo que tenemos es ahí la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada de lo que hay en la tierra, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo. No te postrarás ante esas imágenes, no la adorarás. Yo soy un Dios celoso, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso era lo que decía. Oíd mi voz. Lo que Dios quería era un pueblo que se sentara en torno a la palabra de Dios para escuchar esta palabra de Dios con temor y con temblor. Y quiero decirles que hoy es igual. La mayor ofrenda que le podemos dar a Dios, más que diezmos, más que primicias, más que pactos, más que cualquier otra cosa, la mejor ofrenda es poder escuchar su palabra y saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Escuchar su palabra. Si eres una persona que no te puedes concentrar, eres una persona que no puedes agradar a Dios. La adoración está compuesta de dos oídos que están atentos a la voz de Dios. Eso es adoración, eso es grato. El Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que escuche, atiendan mi voz. O sea, les está diciendo, lo principal, lo que yo quiero, no me lo están dando. Simplemente estoy pidiendo que me escuchen. Pero ustedes no me escuchan, sino que se dedican a reunirse en su templo y a traerme ofrendas que yo no he pedido. Yo he pedido primeramente es obediencia. Continuemos con el versículo 24. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Versículo número 34, para terminar la descripción del juicio en el capítulo 7. Dice el Señor, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Ese es el anuncio del juicio. ¿Por qué? Porque no escucharon a Dios. Mire lo que dice el versículo 31, que es importante. ¿Hasta dónde llegaron? Ojo con esto. ¿Hasta dónde llegaron en su apostasía y hasta dónde llegaron en su idolatría? Versículo 31 del 7. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet
que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Llegaron a un punto en ese deseo de hacer sacrificios a Dios y a los dioses, de hacer sacrificios para tener contentos a los dioses. Es que esta es la tendencia pagana de querer agradar a los dioses llevándole cosas. Y Dios no quiere cosas, Dios quiere nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestro arrepentimiento. Y llegaron a un punto de un descalabro total, en un frenesí por ofrecer sacrificios, que terminaron ofreciendo en sacrificio a sus propios hijos, tal como lo hacían las naciones paganas. El pueblo de Israel, no fueron los profetas de Baal, como me decía una pastora, no conocen la historia, no conocen la historia. Y ahí se cumple la palabra que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque estas cosas, dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nosotros, para que no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. Si nosotros no miramos a Israel como un ejemplo para no pecar contra Dios, entonces, ¿qué sentido tiene el Antiguo Testamento? Todo el Antiguo Testamento está escrito para que la iglesia camine por el camino correcto y no cometa los errores de Israel. Pero si nosotros no conocemos el ejemplo de Israel, como dice el dicho, terminaremos cometiendo sus mismos errores. Llegaron a caer tan bajo que de sacrificar corderos y becerros pasaron a sacrificar a sus hijos. Y dice Dios, yo nunca pedí eso. Yo nunca pedí eso. Miren cómo si nos apartamos de la palabra de Dios y si dejamos de oír a Dios, vamos a terminar ofreciéndole a Dios algo que Él aborrece. Algo que en vez de agradarlo, lo va a ofender. O sea, podemos llegar al punto de ofrecer a Dios algo por lo cual vamos a ser castigados. O sea, que estamos ofreciendo para ser bendecidos y al final terminaremos siendo castigados. ¿Por qué? Porque lo que ofrecemos a Dios le es un insulto. Para poder adorar a Dios, yo tengo que saber qué es lo que Él me pide. Adoración es obediencia. Adoración es escuchar la voz de Dios y darle a Dios lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios me está demandando. Bueno, aquí tenemos una cita en Segunda de Reyes, capítulo 23 del 4 al 11, que habla de las reformas del rey Josías. El rey Josías fue testigo de cómo ellos ofrecían a sus hijos. Pero el rey Josías fue un rey bueno que se arrepintió y el pueblo de Israel experimentó un arrepentimiento, pero un arrepentimiento superficial. Volvieron a hacer lo mismo, volvieron a pecar. Bueno, continuemos entonces con el capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Estamos bien y leamos el versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Dice, en aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de sus sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Miren lo siguiente que está diciendo el Señor. Va a haber un castigo supremamente vergonzoso. ¿Por qué? Porque los muertos eran honrados dándole la sepultura que se requería. Es decir, cuando un cuerpo muerto quedaba sin sepultura, se suponía que ese muerto no valía nada, que era un criminal, que era una escoria, que era un delincuente. Así pasó con Jezabel, que murió
y cayó de un balcón, por así decirlo, de un altillo, cayó de una ventana, se reventó contra el piso. Esta mujer Jezabel, recuerden que ella fue la que instauró la religión, la adoración a Baal en el pueblo de Israel y hizo que Israel pecara y que se corrompiera el rey Acab. Esta mujer murió de una muerte vergonzosa que Dios había profetizado, y cuando ella cae al piso, ella no es sepultada, y esa es una vergüenza, es un estigma, es una señal del que el que murió es una persona maldita por Dios. Y dice que los perros fueron los que comieron el cuerpo de Jezabel, lamieron el cuerpo de Jezabel. Entonces, ahora Dios está hablando de un castigo igual de vergonzoso. Ese castigo era para los impíos, para los inconversos, pero ahora está diciendo: vamos a sacar los huesos de todos, reyes, sacerdotes, de todo el pueblo de Israel, los vamos a sacar. Eso sucedería literalmente cuando nuevamente Babilonia invadiera los territorios y comenzara a cavar y a levantar polvo y a levantar tierra, porque ellos iban a escudriñar hasta el último centímetro cuadrado de Jerusalén para buscar tesoros, para buscar cosas escondidas. Entonces literalmente terminaron, los cuerpos de los muertos terminaron siendo sacados de su sepultura y quedaron esparcidos. O sea, toda esa invasión babilónica fue de la cosa más terrible y humillante, y así tal cual la está profetizando Jeremías. Pero en el versículo 2 dice por qué, o sea, por qué Dios va a hacer eso tan horrible, por qué, por qué esa ira, por qué ese castigo tan vergonzoso. Y dice que serán esparcidos al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, o sea, las estrellas y todo. Dice porque ellos adoraron a esos dioses. O sea, ellos se contaminaron tanto que terminaron adorando las estrellas, el sol y la luna. Precisamente esa era la cultura que los iba a invadir. Los babilonios, en Babilonia fue que nació la astrología, es decir, el culto a los astros, la adoración a los astros, el horóscopo, el zodiaco, todo eso viene de allá de Babilonia. Y era que ellos habían empezado con esa adoración pagana. Además de la adoración al Dios Santo, adoraban también a los astros del cielo. O sea, se habían corrompido al máximo. Y muchas personas hacen eso, hermano. Muchas personas consultan el zodiaco, consultan el horóscopo, consultan las estrellas, consultan los astros. Dice que el horóscopo para hoy, Venus está en conjunción con Marte, por lo tanto hay un ambiente propicio para el amor, o Saturno entró en eclipse con Plutón y entonces es tiempo de hacer negocios porque la finanza... hermano, yo conozco un poco de personas que leen eso. Yo conozco un poco de personas que leen el horóscopo. Y de hecho yo también lo hice varias veces. Pero ojo, cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos su palabra, cuando no conocíamos su verdad, cuando su luz no había llegado a nuestras vidas. Pero cosa horrenda y espantosa, tal cual como lo dice Jeremías, es que un creyente que haya conocido la palabra de Dios termine consultando un horóscopo o un zodiaco, o mirando para ver si Venus está en conjunción con Marte, o mirando para ver qué dice la luna o qué dicen los planetas acerca de si se va a casar o no se va a casar. Eso sí es una cosa horrenda y espantosa, y de eso se trata lo que está diciendo Dios en Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Por lo tanto, no solamente el castigo será doloroso, sino que también será vergonzoso. ¿Por qué? Porque ellos blasfemaron a Dios, porque ellos avergonzaron a Dios. Hay una carga de vergüenza en el corazón de Dios por causa de la transgresión de Israel, por causa de la profanación de Israel. Esa es la verdadera causa. Continuemos entonces en el versículo número 4. Dice: le dirás a sí mismo, ¿a quién? A Israel. Le dice Dios, Jeremías, así les dirás a Israel:
Versículo 4. Así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los que interpretaban la palabra de Dios. Los que interpretaban la Torá. No permitían que el pueblo leyera directamente la Torá, sino que decían lo que este versículo quiere decir es que Dios nos va a bendecir. Lo que este versículo quiere decir es esto y esto y esto. Cambiaron en mentira la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los escribas. El versículo 9 dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. ¿Puede haber una persona sabia si no ama la palabra de Dios? No es posible. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y para temer a Dios hay que escucharlo. Yo no puedo decir que yo le temo a Dios si no tengo mis oídos atentos a lo que Él va a decir. Bueno, vamos entonces al capítulo 9. Todo el capítulo 8 continúa anunciando el castigo. Todo el capítulo 8 continúa anunciando, dice el versículo 18, tiene un título que dice lamento sobre Judá y Jerusalén. El versículo 18 del capítulo 8 dice Jeremías, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Es una expresión de Jeremías. Jeremías tiene un dolor profundo porque ve que es inminente el castigo y que no hay arrepentimiento. El versículo 20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es un dicho de Jeremías, está diciendo, hice todo lo que Dios me mandó a hacer, prediqué todo, soporté todo, enfrenté todo, pero no se arrepintieron, no escucharon. Bueno, ahora pasemos al capítulo 9, y lo primero que encontramos en el capítulo 9 es el dolor y la soledad del profeta Jeremías. Capítulo 9 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Esta es la voz de Jeremías. Este es el corazón de Jeremías. Jeremías está expresando su dolor, se está desahogando. Jeremías 9, 1 al 6. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová el Señor. Jeremías está diciendo que necesita más lágrimas y más fuerzas para llorar todo lo que tiene que llorar.
también está pidiendo un albergue de caminantes, está pidiendo un lugar donde aislarse, porque le duele estar en medio del pueblo y porque también se ha dado cuenta que hay una consecuencia. Es como cuando una enfermedad brota, una enfermedad maligna brota, y entonces comienzan a verse todos los síntomas. Quizás primero es un dolor, después es una inflamación, después puede haber un brote, una sarna, después la persona se va adelgazando, después la piel se va poniendo eh, eh, mustia, gris, el pelo se puede ir cayendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jeremías estaba contemplando todo el desarrollo de la maldad, todas las reacciones a la predicación, como el endurecimiento del corazón, como el entenebrecimiento de su mente, cómo se cauterizaba la conciencia y cómo ellos se convertían en personas peligrosas. Porque así como aborrecían la verdad de Dios en su palabra, así también amaban la mentira y se mentían y se engañaban unos a otros. Es decir, que se corrompieron tanto al darle la espalda a Dios, se corrompieron tanto, y eso lo estudia Pablo en el libro de Romanos, y por haber ellos dejado a Dios, entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas, los abandona a una mente reprobada, es decir, Dios se aparta de ellos, porque primero ellos le dan la espalda a Dios, y cuando ellos le dan la espalda a Dios, entonces la gracia divina, todo lo que es la fuente, como decía él, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. ¿Por qué amamos a las personas? Porque Dios nos amó primero a nosotros. ¿De dónde sacamos el amor con que amamos a los hermanos? De Dios, de su presencia. ¿De dónde sacamos el amor por la verdad? De Dios. Dios ama la verdad. ¿De dónde sacamos clemencia? ¿De dónde sacamos misericordia? De Dios. Dios es la fuente de clemencia y de misericordia. ¿De dónde sacamos la integridad y la fidelidad para ser fieles e íntegros con nuestros amigos? De Dios. Dios es fiel. Todas esas cosas provienen de Dios. Él es la fuente de toda cosa buena. Y si le damos la espalda a Dios, ya no estamos en la fuente, ya la fuente no nos alimenta, ya la fuente no viene a nosotros, entonces ya no hay amor, ya no hay misericordia, ya no hay clemencia, ya no hay fidelidad. ¿Qué está diciendo Jeremías? Que hicieron que sus lenguas lanzaran mentiras como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Qué lindo lo que dice. Tenemos que ser fuertes para amar la verdad. La verdad es una fuerza, la verdad es un poder. La verdad es como un arco pesado con una flecha pesada. Para tomar ese arco y para disparar esa flecha necesitamos brazos fuertes. Jeremías está diciendo, no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Tenemos que ser muy valientes para vivir con la verdad. Tenemos que ser muy valientes y muy fuertes para ajustar nuestra vida a la verdad. Y tenemos que ser muy valientes y muy fuertes para proclamar la verdad, para defender la verdad. La gente débil no le gusta la verdad. Entonces Jeremías dijo, están tan expertos en mentir que se han vuelto mentirosos los unos a los otros, o sea, se engañan, ocuparon su lengua en hablar mentira y actúan perversamente.
Su morada está en medio del engaño. Entonces, ¿qué está diciendo Jeremías? Me quiero ir para una gruta porque siento que estoy entre gente falsa, siento que estoy entre gente hipócrita, siento que estoy entre gente peligrosa que me quiere engañar, que me quiere seducir, que me quiere cautivar y que en cualquier momento me pueden traicionar. Y quiero decirle lo que veremos más adelante, tal cual así pasó. Jeremías fue traicionado por toda su familia. Todo el mundo traicionó a Jeremías, todos. ¿Y cuál era la razón? Amaban la mentira, amaban el engaño, aborrecían la verdad. Jeremías era el único profeta en ese momento histórico que era portador de la verdad. Y ellos seguramente decían, odiamos a Jeremías por esto, porque no me gusta cómo habla, porque no me gusta su ropa, porque no me gusta que es arrogante, porque no me gusta que es atrevido, porque no me gusta. O sea, ellos tenían una cantidad de argumentaciones en contra de Jeremías, pero el problema no era quién era Jeremías, el problema era lo que Jeremías decía. Jeremías hablaba la verdad y ellos aborrecieron la verdad y terminaron aborreciendo a Jeremías. Y uno tras otro lo traicionó, aún su propia familia, aún su propia casa. Eso sucedió literalmente en la vida de Jeremías. Ahora leemos el castigo para Jerusalén en el versículo 7. El castigo por eso dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Este es el castigo para Jerusalén. Este castigo, aquí hay una nota positiva, y es que este castigo, que iba a ser devastador, terrible, espantoso, sería un refinamiento. Es decir, un refinamiento es algo que se lleva toda la escoria, que se lleva todo el sucio y que va a dejar solamente lo bueno. Versículo 7 nuevamente. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. O sea, son traicioneros. El versículo 9 dice, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Eso en cuanto a Israel. Ese es el castigo para Israel. Pero cuando avanzamos, versículo 11, todavía está hablando del castigo para Israel. Reduciré a Jerusalén en un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Ahora, hay algo que sucede aquí en el capítulo 9, y es que del castigo para Jerusalén, que está en el segmento del 7 al 11, avanza al castigo para toda la tierra. Y eso es importante. Cuando Dios ejecuta un juicio sobre su pueblo, es porque ya está pronto para castigar a todas las naciones. Todos los libros que hablan de castigo para el pueblo de Dios tienen un apéndice de castigo para las naciones. Entonces, si nosotros, ¿a dónde voy con esto? Si nosotros decimos, uy, cuánta maldad hay en el mundo. Si nosotros decimos, uy, cuánto pecado hay en Colombia. Uy, cuánta iniquidad hay, cuánta perversión. Nosotros estamos diciendo que hay un ambiente propio para que Dios envíe un castigo. Pero hay un principio espiritual. Antes de que Dios castigue la tierra, que necesariamente la tiene que castigar por causa de su santidad y por causa del pecado de la tierra, pero antes que haga eso, tiene que reprender a su pueblo. Siempre es así. El juicio primero es para Israel, pero luego después caerían todas las naciones que maltrataron a Israel, incluida Babilonia, también caería bajo el poder de Dios. Dios castigaría a Babilonia, pero en este momento, primero la disciplina comienza por casa.
el juicio comienza por el pueblo de Dios. Ese es el principio. Entonces, después de que habla de todo lo que va a destruir a Jerusalén, viene ahora el versículo 12, que anuncia un castigo para toda la tierra. Dice el versículo 12, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto para hasta no haber quien pase, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando veamos la tierra castigada, cuando veamos la tierra desolada, cuando veamos una catástrofe universal, miremos lo que el mundo ha hecho con mi palabra. ¿Y qué es lo que hemos vivido en los últimos tiempos? Una lucha por sacar la palabra de Dios de los colegios. Un movimiento por excluir, así sea el nombre de Dios, de todo documento y de todo lugar. Que ningún colegio enseñe el temor a Dios, que ningún colegio enseñe nada que tenga que ver con la Biblia. Eso está en camino. En algunos estados de Estados Unidos se ha logrado eso, prohibir las escrituras. Cuando llegó el presidente anterior, él trabajó mucho en esto, pero el que hay ahora difícilmente, lo más seguro es que se vuelva nuevamente a esa pelea en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué sucederá como consecuencia? Castigo para toda la humanidad. ¿Por qué está desolada la tierra? Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y ahora continúa hablando del juicio para Israel. Vamos al versículo 23 para terminar ya con el capítulo 9 y cerrar con el capítulo 9. Yo sé que ya nos estamos pasando del tiempo, me regalan 5 minutos más porque el libro es largo y tenemos que avanzar más rápido. Capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Qué está diciendo? Voy a castigar al pueblo que me conoce y al pueblo que no me conoce. Al pueblo que está bajo mi pacto y al pueblo que está por fuera de mi pacto. Versículo 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué voy a castigarlos a todos? Porque todos son impíos, porque ninguno me ha conocido, porque ni aun el pueblo al cual le revelé mi palabra, mi nombre y le di los profetas, ni aun ese pueblo me conoce a mí. Por tanto, no se enorgullezcan ni de ser fuertes, ni de ser sabios, ni de ser ricos. Enorgullezcanse de entenderme y conocerme. Y hay una gran diferencia entre acumular conocimiento y conocer y entender a Dios. Conocer y entender a Dios. Los profetas hacen que nos acerquemos al corazón de Dios, no de una manera doctrinal ni sistemática, sino de una manera práctica, donde Dios revela
qué es lo que le hace enojar y qué es lo que le hace alegrar. Donde Dios revela realmente lo que Él siente y lo que Él piensa. A través de los profetas podemos acercarnos más al corazón de Dios. Y bueno, esa es la idea que tenemos con Jeremías, que tengamos una visión más clara de el Dios que adoramos y de lo que Él demanda y espera de nosotros.